intención de ser un escritor reconocido, etc. Y muy pronto aprendió el idioma y empezó a publicar sus libros en danés, principalmente. Así que era un escritor islandés que escribía en danés y a pesar de ello fue rápidamente reconocido. Y este libro en concreto, Adviento en la montaña, que hemos traducido, fue publicado primero en alemán en 1936 y después en danés a los pocos meses, en 1937. Lo cual ya crea una situación extraña. También a los pocos años fue inmediatamente traducido al inglés con el título de El buen pastor, por el que se conoce todavía en inglés. Fue traducido también al propio islandés por otros autores muy reconocidos. Y el mismo Gunnarsson, cuando volvió a Islandia, ocupó la última parte de su vida en retraducir sus propias obras del danés al islandés, lo cual ya crea una dificultad, porque ¿cuál es la buena? ¿De cuál hay que traducir? De la original danesa hay que coger las primeras traducciones al danés, o hay que, por el contrario, elegir las últimas traducciones del propio autor al islandés. Bueno, nuestra opción, que por cierto no es la más habitual en otros idiomas, ha sido esta última. Hemos traducido directamente del islandés la obra, lo cual no ha sido nada fácil, he de decir. Hemos tenido varios intentos fallidos. Finalmente, lo cual ha prolongado la historia de la obra, finalmente la hemos traducido, poniendo a disposición del público hispanohablante pues un clásico, como decía, una pequeña obra que se lee habitualmente en Islandia y en otros muchos países, pero en Islandia se ha convertido pues, en un pequeño clásico que por estas fechas se lee y se relee con gran asiduidad. También incluso como lectura familiar, casi, de Adviento pre-navideño. No voy a entrar en el contenido del libro, lo que sí quiero decir es que es un pequeño libro realmente para saborear, para leer y para releer, probablemente siguiendo esta misma tradición islandesa de año en año, y encontrar siempre nuevos matices. Como todo clásico tiene seguramente varias lecturas posibles, una lectura humana en la que priman los valores de la superación de uno mismo, de la búsqueda interior, del encuentro con la naturaleza, que a la vez es un encuentro con uno mismo, y también de amistad, en este caso no tanto con humanos, sino con otros animales, que acompañan al pastor de Adviento, a Benedict, en su viaje a través de las montañas nevadas de Islandia. Pero también tiene una lectura religiosa, desde luego. Ya esas primeras traducciones, como el buen pastor, indican la posibilidad de entenderlo también como un viaje, digamos, de Cristo mismo a por sus ovejas perdidas, ¿no? Es decir, esa doble lectura siempre es posible y desde luego es lo que hace de una obra, es una de las cosas que convierte una obra en un clásico. Bien, por mi parte nada más. Podemos escuchar las palabras de Skúli Gunnarsson, escuchar y ver. Dear friends in Madrid, my name is Skúli Gunnarsson and I'm the director of the Gunnar Gunnarsson Institute in Iceland. I speak to you here from the mansion that Gunnar Gunnarsson, the famous Icelandic writer, built in 1939 when he returned home to his old valley in Iceland after 30 years in Denmark. He returned home as a successful writer, famous and rich, so he was able to build this big house.
I just want to send my best greetings to Spain, because it's an honor for us in Iceland to finally have one of Gunnar's books in Spanish. And it's great that it could be the classic Advent, or the Good Shepherd, as it was called in English. It came first out in the winter 1936 to 37 in Denmark and Germany, and now finally in Spanish. I hope Spanish readers will like the story about the shepherd going in storm up in the highlands, searching for the last sheep in the weeks before Christmas. It's a very precious story for us here in Iceland, and every year we read it aloud here, exactly where I'm sitting, for our audience that comes here and listens for 2-3 hours and enjoys the peace and thinks about how it is to wander around in the wilderness, but also to search for the truth of life. I just want to thank all you that have participated in making this be published in Spain, and especially all the people of Edición Encuentro, Carlos, Manuel, Patricia, Theo. Without you, we haven't been able to do this because you translated the story, and well, there are many others that have made their share in realizing this. But I hope you enjoy the story. I hope you enjoy the day there in Madrid. I would have liked to be there, but well, it's a long distance and it's already winter here in Iceland now. So my best regards and happy Christmas. Muy bien. A continuación tenemos a Miguel Castellví con nosotros. Él es periodista, ha trabajado muchos años en Roma como corresponsal para diversos medios españoles, la ABC, la SER. Ha sido director del Vatican Information Office durante bastante tiempo, durante 15 años, nada más y nada menos. Y él es sobre todo, la razón principal por la que está aquí es porque es un enamorado de la literatura nórdica y nos puede seguramente hablar sobre la importancia también de esta pequeña obra. Gracias, Miguel. Yo soy periodista. ¿Se oye? Sí. Soy periodista y se dice siempre que todo periodista lleva en su maletín un libro no escrito o que tiene que escribir. Yo por ahora lo que he hecho ha sido leer bastantes libros. Y una amiga común mía y de Ediciones Encuentro es la que me ha pasado la pelota para que hable de este libro. Cuando me explicaron el trayecto que llevó a la edición en español de Adviento en la montaña, pues no me dijeron quién había sido la persona tan importante que había aconsejado que se publicara y tal. Entonces, bueno, me quedé con mucha curiosidad. Saber que ha sido Lozano, pues es una garantía. O sea, me gusta muchísimo lo que escribe y que él aconseje un libro ya te da muchas garantías. Me parece que es un libro precioso. Me llama la atención que es un libro que se llama Cuento de Adviento. Yo nunca había oído hablar de cuentos de Adviento, siempre he oído hablar de cuentos de Navidad, Dickens, todas estas cosas, pero es la primera vez que veo un cuento de Adviento.
En el prólogo, escrito también por un intelectual y escritor islandés, se habla de 3 libros, porque dice, son 3 historias, y entonces lo importante no es la historia en sí, sino cómo está contada. Entonces estos 3 libros son Pan, de Knut Hamsun, Muerte en Venecia, de Thomas Mann, y El viejo y el mar, de Hemingway. Y también se dice que es posible que Hemingway se inspirara en el cuento de Adviento, o Adviento en la montaña, o El buen pastor, como lo queramos llamar, para su historia del viejo y del mar. Yo diciendo, bueno, es decir, es posible que se haya inspirado en él, pero veo que es muy distinto porque El viejo y el mar, como muchas cosas de Hemingway, acaban mal, es decir, que los tiburones acaban comiendo el merlin, o aquel enorme pescado que consiguió sacar, y todo acaba en una especie de frustración, ¿no? Este hombre ha luchado muchísimo y luego no consigue nada. Bueno, pues el libro del que estamos hablando es todo lo contrario. El protagonista, Benedict, consigue su misión, logra recoger las ovejas y luego después, con ayuda de otros, las trae al pueblo. O sea que acaba bien. Después, a mí este libro me recuerda más, o no sé, me inspiraría más compararlo con uno de un francés, de Jean Giono, El hombre que plantaba árboles, que no es muy conocido. Jean Giono lo conoceréis seguramente porque es el que escribió El húsar sobre el tejado, o El húsar en el tejado, aquella historia en el siglo XIX durante una epidemia de cólera en Francia, que hay un soldado italiano que va huyendo a través de la epidemia y tal, que se hizo una película muy bonita. Bien, pero Jean Giono, una vez, vosotros a lo mejor no os acordáis, pero en selecciones del Reader's Digest publicaba en sus números, prácticamente siempre, un artículo que era algo así como La persona que nunca olvidaré. Entonces, pues era uno que hizo unas cosas estupendas y no sé qué, no sé cuánto. Y entonces una vez le encargaron a Jean Giono que escribiera una cosa así, y el hombre se escribió esto, El hombre que plantaba árboles, que es una historia durante la Segunda Guerra Mundial en la Provenza francesa, en una zona desolada, sin árboles, árida, y entonces hay una persona que vive allí y que se dedica todos los días a plantar semillas de árboles, y eso lo va haciendo, y entonces los árboles crecen, aquello deja de ser una cosa árida y empieza a llover, los pueblos que estaban abandonados vuelve la gente, los animales vuelven a vivir allí y tal. Bien, entonces es una historia muy bonita. Sobre esta historia se hizo una película de dibujos animados, la hizo Frederick Bach, que fue, y esa película fue Oscar de dibujos animados 1987. Entonces lo que le pasó a Jean Giono es que luego, primero los de Reader's Digest, cuando recibieron el cuento, le escribieron diciendo, ay, qué bonito, estupendo, tal cosa más maravillosa. Pero luego después descubrieron que era todo inventado, entonces se enfadaron muchísimo, diciendo, hombre, usted nos ha escrito una cosa. Pero claro, a un escritor lo que tienes que hacer es comprender que se inventan las cosas, porque si no será periodista, no será escritor, ¿no? Pero pasó así. Incluso los dibujos que salen en el libro, que es de un nieto de la familia Gunnarsson, se parecen mucho al estilo de ese corto de El hombre que plantaba árboles, porque son también así con trazos de lápiz cruzados y tal. Y otro relato que me recuerda la historia de Adviento en la montaña
es el Festín de Babette. El Festín de Babette lo conocéis, Karen Blixen, la película de Gabriel Axel, que también ha sido Oscar, etcétera, etcétera. Bueno, ahora yo hablaría un poco del personaje del libro. Entonces, ¿quién es este personaje? Solo sabemos que se llama Benedict. Su apellido no lo conocemos, probablemente tampoco interesa. Tiene 54 años y ha hecho 27 veces esta excursión o aventura, porque es una aventura de ir a buscar ovejas perdidas. O sea, la historia es las ovejas que en verano los pastores no han conseguido recoger y que se han quedado perdidas en el monte. Entonces, antes de que lleguen los grandes fríos, Benedict las va a buscar y las recupera y las salva. Entonces, él lo hace todos los años, lo ha hecho 27 veces. Entonces, cuando se cuenta la historia, tiene 54 años, piensa que ya se está haciendo viejo, es una persona que no es ni rico ni pobre, es decir, trabaja para otros, pero tiene una cabaña, tiene ovejas, unas pocas ovejas, no muchas, pocas, y tiene un caballo. Y sobre todo tiene dos amigos, que son un perro que se llama León y que él dice que es el papa de los perros, porque es un perro listísimo, y luego un carnero que lo llama Recio porque tiene mucha resistencia, y él hace siempre en Adviento estas salidas al monte, a la montaña, las hace siempre con estos dos, con el perro y con el carnero. Y las personas que le conocen les llaman la Trinidad, porque van siempre de 3 en 3. Benedict es un hombre, por lo que se dice en el libro, común y corriente. En verano está a sueldo en la granja en que vive y en invierno cuida las ovejas a cambio de comida y ropa. O sea que en el fondo él dice, yo soy libre poco tiempo, si soy libre en primavera, en otoño y en estas salidas que hace en Adviento. Solo en esas ocasiones es algo así como su propio dueño. En el fondo, él está contento así, o sea, no quiere ser mucho más, dice que ya ha superado esa etapa, dice que sí, que antes hubo tiempos que tenía sueños de lograr más riqueza, vivir en una comodidad y tal, pero que eso lo ha superado y que esta madurez le ha hecho más hombre. Dice, no, él mismo se define como, bueno, un hombre que hace las cosas procurando hacerlas bien y que no es perfectísimo, pero bueno, ahí estamos, ¿no? Sus sueños han pasado y ahora casi se ha convertido en un hombre. No piensa que su viaje ni lo que está haciendo sea importante. Y en el fondo dice, ¿yo quién soy? Dice, soy solo una sombra en el paisaje. Cuando es una escena muy bonita, está cayendo el sol, él con el perro y con el carnero van andando y entonces el sol bajo, sobre todo en invierno, pues el sol está más bajo, va dejando una sombra alargada. Y dice, él es una sombra alargada. No es un hombre retraído, pero las conversaciones banales le molestan. Le producen un gran hastío. Y como parte del equipaje lleva unas canciones. Ya tengo que buscar las canciones, porque si no... Tormentas, nieve y camino al raso endurecen las piernas y suavizan el paso. Quien a menudo a cubierto duerme, ve como su vida en vano pierde. Bueno, es bonito. Luego también hay otra más jocosa, dice, sobre mi tumba desde el barril, déjalo correr sin temor, que ya mis huesos piden sentir del brandy su amargo sabor.
y después camina con reposo y con sosiego, apresúrate firme pero sin miedo. Siempre tras la noche llegan los albores y pronto desaparecen recelos y temores. Bueno, aprovecho para elogiar la traducción. Me parece que yo no leo islandés, no puedo decir si es muy buena, pero me parece que en castellano, como se dice en italiano, scorre molto bene, o sea, que va muy bien, ¿no? Suena muy bien. Entonces, el pensamiento de Benedict, o sea, que la historia en sí misma, pues es una historia banal, una historia de aventuras, pero tiene un fondo serio, porque, como ha dicho antes Manuel, hay una ideología de vida detrás de este libro, dice, y el pensamiento de Benedict es que toda vida es un sacrificio, pero solo si es vivida de la manera adecuada, y este es el enigma, saber vivir la vida de la manera adecuada. Y dice, el enigma es la fuerza creadora que viene de dentro, de la negación de uno mismo. La vida del hombre es servicio, aunque imperfecto. Y todo se basa en la esperanza de que las cosas de que se van a mejorar y que hay un futuro. Y es lo que él llama Adviento. Por eso todo el libro está centrado en el Adviento. Y esto, aunque la gente no lo entienda, porque hay un granjero que no entiende por qué Benedict se va al monte jugándose la vida para salvar unas ovejas que tampoco son suyas. Es decir, que él lo hace por otras personas, porque luego las ovejas van a su dueño, no a él. Otra idea muy bonita, no hay nada demasiado pequeño que no pueda prestar un servicio, ni nada tan miserable que no pueda ser consagrado por el servicio. O sea, en el fondo de todo el libro está la idea de servicio. Y luego, es decir, que no se queda en una visión pesimista y decir, bueno, pues hacemos muy poco, tal, sino que dice, lo que está haciendo Benedict es una grande hazaña, ¿no? Dice, Benedict y sus amigos León y Recio se van a despertar para realizar hazañas. Bien, entonces Benedict acaba la historia después de una serie de aventuras, porque él, para ayudar a otros, él tenía previsto estar solo una semana, pero luego tiene que ayudar a un granjero que le pide que le ayude a recoger sus ovejas, luego a otro que le pide ayudar a recoger sus caballos, y al final de la historia, en vez de una semana, se pasa 4 semanas, porque es dura todo el ambiente. Entonces, no consigue ni siquiera pasar la Navidad en su casa, le tiene que pasar en el monte, recoge las ovejas, pero está muy cansado y las deja al cuidado de Recio y se vuelve al pueblo, y entonces su misión la acaba de cumplir otro Benedict, que es un chico joven, hijo de uno de amigos suyos, que al saber que él estaba en el monte y tal, pues con otros amigos se va a buscar, coge las ovejas y las trae. Y entonces el libro termina diciendo, Benedict no solo ha hecho su misión, su servicio, sino que lo ha hecho del mejor modo posible. Yo creo que así ya podemos acabar. Muchas gracias, Miguel. Como decía antes, ahora vamos a finalizar con dos cosas excepcionales. Por un lado, vamos a ir proyectando unas fotografías del fotógrafo islandés Sigurd Jón, ¿lo digo bien? Sigurd Jón Pettersson, fotografías hechas precisamente inspirándose en el libro. Seleccionó una serie de pasajes del libro y se fue a hacer una campaña fotográfica justamente en el invierno, en la misma zona en la que está inspirado el libro, buscando los parajes parecidos a los que describe el libro, y una de esas fotografías es la que hemos usado para la cubierta del libro. Vamos a proyectar algunas otras fotografías de esta misma serie, y a la vez tenemos la suerte de contar
con la mezzosoprano Gudrun Ólafsdóttir y su marido, el guitarrista español Francisco Javier Jáuregui, que esto segundo me sale un poco mejor la pronunciación. Ellos están especializados en canciones de la tradición española e islandesa, tienen varios discos grabados, han dado conciertos por medio mundo, no voy a repetir ahora el elenco de todos los lugares en los que han estado. Tenemos la suerte de contar con ellos y nos van a interpretar mientras vemos las fotografías, o casi al revés, vamos a escucharles y a la vez vamos a ver las fotografías, 4 temas, 4 canciones de la tradición islandesa. Así que muchísimas gracias y a continuación os dejo con Gudrun y Francisco Javier. Buenas tardes y muchas gracias por las introducciones y estas palabras sobre el libro y desde luego Gunnar Gunnarsson es un escritor muy famoso y consagrado en Islandia y yo por ejemplo he estado en esta casa que han visto con estas piedras tan especiales, bueno esta no, pero la otra, la casa del escritor que ahora es un museo, es muy interesante ir ahí. Y está en una zona de Islandia que es muy árida, bueno, casi todo el país es muy árido, casi no hay árboles, solo árboles plantados, como ha habido algunas personas como ese personaje inventado, de lo cual hemos escuchado antes. Y la primera canción que vamos a interpretar es del otro lado del país. Si Gunnar Gunnarsson vivía en el este, el noreste, esta canción es del noroeste, que son los fiordos del oeste en Islandia. Y es una zona muy bonita, pero es muy difícil llegar ahí. Y en una época se dice que todos los gallos del país se habían muerto, excepto uno. Y ese vivía ahí en los fiordos del oeste. Y un poeta del siglo XVII escribió este poema sobre este maravilloso gallo y su canto, que la gente escuchaba este canto con mucho placer y el artista pasaba el día entero escuchando. Undir bláum sólarsali sauðir uppi litlum dali, fólkið hafði að plana gali, festaskeppir bænum og fagur galaði fuglinn sá, fagur galaði fuglinn sá. Og að fleiri fugla hjali, fyrir sumar stundir, listamaðurinn lengi þarði undir. Rauða byggja skildi skóla, skemmti rauða snipp og máli, listigar við ljúfa kála, lítil skrikja var þar hjá. Fagur galaði fuglinn sá, fagur galaði fuglinn sá. Dýrar fáði timbri rjáða, tóla smiða fundi, listamaðurinn lengi þarði undir. Hunangsblómur öllum áttum inni sætum lífgáttum, söngvi var í grasakottum, gjörði til og enda kljó. Fagurt galaði fuglinn sá, fagurt galaði fuglinn sá. Skjótt var liðið langa háttinn, dagskarast í blundi. Listamaðurinn lengi þarði undir. La siguiente canción es una nana y dice: duerme mi niño querido y espero que tus sueños sean de paz y de Dios.
La tercera de las canciones populares islandesas que vamos a interpretar se llama Ég þekki Grýlu, y eso quiere decir yo conozco a Grýla. Y Grýla es un personaje como mítico o del folclore islandés, y es una mujer troll, y todo el mundo tiene mucho miedo a esa señora. Su marido se llama Leppalude. Son muy tontos y muy malos y viven en la montaña y tienen 13 hijos que también son aún más tontos que ellos. Y esta canción dice: yo conozco a Grýla y la he visto. Y es tan fea que tiene 3 cabezas y en cada cabeza tiene 3 ojos, y la boca la tiene como una terra y sale fuego de ahí. Así que mucho cuidado con Grýla. Y de hecho, Grýla es un personaje que en el folclore islandés, ella aparece antes de Navidades. Entonces, si los niños se portan mal, tienen que tener mucho cuidado, porque entonces viene Grýla con su saco y les mete ahí adentro y no hay Navidades para ellos. Ég þekki Grýlu og ég hef hana séð. Hún er svo ófríð og illileg, hún er svo ófríð og illileg með. Hún er svo ófríð að höfði með hún frjú. Þú er ekkert minnin á miðalda, þú er ekkert minnin á miðalda kú. Þú er ekkert minna og það segja menn að hún hafi yfirráðin í hverju, að hún hafi yfirráðin í hverju þrenn. Hún hafi yfirráðin elskóðum lík, kinnabinin koldra og kjaftinn svo, kinnabinin koldra og kjaftinn svo dík. La última de las 4 canciones islandesas se llama Augun mín og augun þín, mis ojos y tus ojos. Y este poema es del siglo XIX, de la primera parte del siglo XIX, y es de una poetisa que se llamaba Rósa Guðmundsdóttir. Y ella es un personaje muy famoso en Islandia. Venía de una familia humilde, trabajaba en una granja, y ella también era, ¿cómo se dice? La persona que recibe a niños cuando nacen. Eso, sí, matrona. Y ella se enamoró de un chico que era hijo de un pastor. En Islandia casi todo el mundo son luteranos, y tradicionalmente
la gente que tenía educación, un poco de dinero, eran los pastores. Y ella se enamoró de este hombre y él de ella, pero no se podían casar porque no venían de familias similares y esas cosas. Y entonces ella se llevó un gran disgusto y como era poetisa, pues encontró un camino para su gran dolor, haciendo poemas que todavía son de los poemas más queridos en la lengua islandesa, muy bonitos. Son realmente rimas en 4 líneas, pero son muchísimas, y estas 3 son las 3 más famosas. Y dicen, mis ojos y tus ojos hay esas piedras preciosas, lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, tú sabes lo que te quiero decir. No le he visto en mucho tiempo, él era el mejor de todos. Cuánto te echo de menos y espero que nunca nos hubiéramos conocido, mi querido amigo.